Amigos, qué gusto saludarles. Un ámbito que se quiere modificar de fondo es el laboral. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya lo anunció y ahora mismo se está trabajando en los futuros cambios. Por el lado de los sindicatos hay el objetivo de modificar el control que hoy tienen a través de los contratos colectivos. Se requerirá que estos comprueben que tienen el respaldo de al menos el 30% de los trabajadores. En esa misma dirección, el Senado ya ratificó el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para justo terminar con los contratos de protección. Vienen también ajustes en los tribunales y un agresivo plan para mejorar la percepción de los trabajadores. Pero para hablar más a fondo, nos acompaña el experto en la materia, Óscar de la Vega, socio del despacho de la Vega, Martínez Rojas. ¿Qué tan a fondo viene esta transformación? Lo invito a que nos acompañe. Buenas noches, Óscar. Gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias. Bueno, pues hoy vamos a platicar, como ya lo escuchó usted, del tema laboral, que es uno de los temas que pues trae una gran cantidad de cambios seguramente, nos va a traer cantidad de cambios. ¿Qué podemos esperar de toda la parte laboral? Viene una reforma a la ley, vienen un montón de cosas, ajustes en distintos ámbitos. Óscar, ¿qué podemos esperar en el ámbito laboral? Pues mira, Alberto, yo creo que nunca se habían visto tantos cambios tan importantes en un periodo tan corto de tiempo. Todo esto tiene su origen desde el TPP, cuando se negocia que México ingrese al TPP. Hay un capítulo 19 en el que se reglamentan los temas laborales. Básicamente es libertad de asociación, libertad de negociación colectiva y mejoramiento de la impartición de justicia laboral. Son los tres tópicos que vamos a estar escuchando. Reformamos la Constitución, estuvo desde el 2017, está reformada. Para el 2018 una vacatio legis para efecto de legislar. No se lleva a cabo esa legislación, queda inconcluso. Y después México inicia su participación en el nuevo TLC, en el nuevo Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. El TEMEC ahora, ¿no? El TEMEC, perfectamente. Y hay un capítulo, el capítulo 23, que se refiere también a temas laborales. Y hay un anexo específico vienen obligaciones muy específicas y muy particulares en las cuales tanto Canadá como Estados Unidos ponen presión hacia México para mejorar principalmente el tema de la negociación colectiva y el tema de la libertad de asociación. ¿Por qué? Porque estos dos países, somos socios comerciales y México está incurriendo en lo que ellos denominan como un dumping social. Estás pagando de menos y tú quieres ser socio de nosotros, tienes que mejorar este tema, pero principalmente atacan el sistema laboral que en el país habíamos tenido desde 1970. Tú recordarás que en el 2012 hubo una reforma laboral en temas principalmente sustantivos, una flexibilización en los procesos de contratación, el tema de establecer las condiciones de trabajo y flexibilizar un poquito el tema de los procesos de terminación. Pero no fue suficiente, no se tocó el tema colectivo. No. Hoy es el tema de foco. Es decir, México vivió durante muchos años un corporativismo sindical, un corporativismo que estaba enfocado principalmente para el apoyo del partido en el poder durante más de 70 años, una serie de beneficios legales. Pocas huelgas, ¿no? Pocas huelgas. Y lo peor que eran líderes sindicales muy poderosos económicamente y políticamente hablando, y una base salarial, una base de trabajadores con los salarios más bajos. Depauperada, ¿no? De hecho, hay un estudio de salarios mínimos que los peores salarios mínimos de toda Latinoamérica son los salarios que se pagan en México, los salarios mínimos, incluyendo Haití. Eso no es permisible. Y lo que tú ya apuntas, ¿cómo es posible que con estos salarios no haya habido movimientos de huelga o problemas laborales fuertes? Entonces, derivado de eso, principalmente viene una presión muy fuerte hacia México a modificar la Constitución, se modifica la Constitución y ahora hay un proceso de reforma. De hecho, dentro del propio TLC, el nuevo TEMECAN, se establece un periodo al 31 de diciembre para efecto de que México haga el ajuste correspondiente a la Ley Federal del Trabajo. Y entonces ahorita todo el reflector está hacia allá, viene una iniciativa de reforma que está trabajando ya el nuevo gobierno, que yo te diría, Alberto, en términos generales, yo lo veo positivo. Lo veo positivo como un cambio que ya no podía resistir el sistema. Realmente el sindicato era una especie como de patente que se heredaban de padres a hijos. El tema de democracia sindical prácticamente inexistente, con honrosas excepciones. Y entonces toda esta modificación viene precisamente a que sean los propios trabajadores los que puedan y deban negociar sus condiciones de trabajo.
Sucedió en Colombia. Colombia, cuando entra al TLC, también tuvo que ratificar el convenio 98 de la OIT, que recientemente el acaba de suceder. El Senado ya lo aprobó, el que se adhiera a México a ese convenio, ¿va? Que básicamente, Alberto, el tema es libertad de asociación. ¿Qué implica esto? Libertad para afiliarse, pero libremente. Libertad para permanecer o no en el sindicato por parte de los trabajadores. Hay muchas empresas en donde si tú no eres del sindicato no puedes trabajar en esa empresa, ¿no? Y la libertad también de que si quieres salirte sin ninguna consecuencia. Y tú apuntas un tema toral en esta reforma que ojalá las autoridades, los legisladores y la actual administración considere este punto, que es el tema de la cláusula de exclusión por ingreso, que es exactamente lo que tú apuntas. Cuando en el contrato colectivo se dice no entra aquel que no se afilie a un sindicato. Eso no es libertad de asociación. Tú recordarás también en las cámaras de comercio, cuando era obligatoria la afiliación, bueno, se declaró inconstitucional por parte de la Corte y ahora pues es voluntario. Entonces, los sindicatos van a tener que reinventarse también para ver qué van a ofrecer a los nuevos millenniums, a los jóvenes, principalmente es el bono demográfico del país, para que estas gentes quieran y puedan estar sindicalizados. Desafortunadamente, pues lo sabemos, la fama que tienen los líderes sindicales no es exactamente la mejor. Se desconectaron con las bases y hubo una conexión principalmente con el partido en el poder, entonces tendrán que reinventarse. Pero déjame tocar algunos puntos específicos de la legislación que está pendiente de emitirse. Primero, el tema de la cláusula de exclusión debe de salir de ahí. No puede haber libertad de asociación sin la presión de que si no te afilias, no te quedas con la chamba. El segundo rubro importante es que necesariamente deberá haber más movimientos de huelga. Todo esto va a generar mayor problemática en el país y el sistema de huelga, el sistema jurídico de huelga está oxidado. Es decir, son huelgas que sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo concluyen. Se limita a que solo el sindicato sea el que puede someter al arbitraje un procedimiento de huelga. Ya hubo una resolución de la Corte en contrario, pero la legislación sigue siendo esta. Entonces, tenemos que establecer mecanismos alternativos de solución de conflictos para resolver de manera pronta y expedita este tipo de conflictos. Para que no se te hagan eternas, ¿verdad? Así es. Y un tercer rubro que establece el nuevo proyecto de ley, el que los sindicatos puedan prorrogar los periodos de prehuelga unilateralmente. Yo creo que eso es inaceptable. Una vez que se emplaza huelga, se toman las decisiones correspondientes y se estalla o no la huelga, pero no puedes quedar como rehén, como víctima, las empresas, a que se vayan prorrogando de manera unilateral y sin ningún límite estos procedimientos de huelga. Ahora, Óscar, todo esto que nos has explicado muy claramente, ¿para cuándo se incorporará? ¿Vienen nuevas modificaciones a la ley? ¿Y cuándo las podemos esperar? La legislación laboral debe de modificarse en este mes. Seguramente tendrá una iniciativa. Es un compromiso que asumió México ante el nuevo TLC, en el que hay un capítulo 23 y en el anexo se establece como fecha límite el 31 de diciembre de este año. Entonces tenemos que ver estos cambios prácticamente a la vuelta de la esquina. Y digamos, los ajustes que se hicieron previamente en el 2017, que incluso hicieron ajustes constitucionales para todo lo que tiene que ver con los tribunales, la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esa es la segunda. Eso también tiene que cristalizar. Falta un reglamento, entiendo, ¿no? Una ley secundaria, ¿no? Mira, nos critican muchísimo, o se queda criticando mucho al país afuera, lo que se denominan contratos de protección o contratos no activos. Esto tiene su origen en la propia legislación. Al día de hoy, como está la ley, cualquier sindicato, que es una patente la que tienen, puede emplazar a huelga a cualquier negocio y tome en cuenta que el principal empleador de este país es la pequeña, la mediana y la microempresa. Y le emplazan a huelga por firma de contrato colectivo sin el requisito de que la mayoría de los trabajadores del establecimiento que están emplazando manifieste su decisión o su apoyo, si no es en uso de esta patente que hoy se tiene. Entonces, dentro de todo este proceso, las empresas empezaron también malamente, tan mala la medicina, peor la medicina que la enfermedad, a celebrar contratos colectivos con el mismo líder sindical y se depositaban ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque con esto la ley establece que si hay un contrato colectivo previamente depositado, el emplazamiento posterior no le dan trámite. Entonces, la mayor parte de los establecimientos o negocios en México tienen este tipo de contratos. Lo que ahora se pretende con la legislación y mucho impuesto por la legislación americana, que vamos a ver muchas analogías prácticamente iguales a lo que es la legislación americana,
es que deben de tener un certificado de representatividad. Esto es, que por lo menos la tercera parte de los trabajadores de ese establecimiento apoyan a ese sindicato para poder emplazar a huelga por firma de contrato colectivo, para celebrar un contrato colectivo o alguna demanda de titularidad. Esto es darle poder a los trabajadores, a quienes vas a afectar con ese emplazamiento, de que tengan un qué decir en este tipo de procedimientos. Entonces, creemos que si se maneja, como es la oferta que se ha dicho, sin corrupción, con transparencia, y que el día de mañana no sea un mercado ahora de certificados de representatividad, que desafortunadamente pudiera pasar, entonces creemos que sí va a haber realmente una mayor representación y que va a haber una mayor negociación colectiva, y seguramente el efecto será que la negociación colectiva sea la que determine los incrementos salariales de acuerdo a los diferentes contratos colectivos de trabajo. Que ese es otro tema que acabas de tocar, Oscar, que pues digamos genera muchas expectativas, ¿no? El hecho de que ahora pues se ha hablado ya de aumentos al salario mucho más amplios, ¿verdad? Los que hemos visto recientemente. Ya se ha dicho que pues, no van a darse jamás ya aumentos al salario mínimo por abajo de la inflación. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué tan rápido vamos a ver estos cambios? Ojalá el resultado sea positivo, pero ya lo vivimos. Dicen que la historia es importante revisarla. En los años 80 en México había incrementos salariales por decreto. Y entonces hubo una ocasión que a ciertos salarios el 30%, cierto nivel salarial el 20 y 10, el 30, 20 y 10. Lo que generó fue una terrible inflación. Y vivimos muchas negociaciones con los sindicatos, y el dicho era que mientras los salarios, mientras que los salarios suben por las escaleras, la inflación sube por el elevador. Exacto. Imposible alcanzarlo. Yo creo que más que por decreto, que es un poco lo que se pretende al día de hoy, y me da mucho miedo, tiene que ser la negociación colectiva en cada establecimiento, y tomando en cuenta principalmente un factor que es el de la productividad. En cada empresa tendrán que determinar hasta dónde pueden ellos incrementar los salarios correspondientes en la negociación. Por ley, se tiene la negociación colectiva una vez al año en el tema salarial y cada 2 años en temas de beneficios. ¿Prevalecerá la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que también se ha dicho que la quieren eliminar, que porque se ha sido otro mecanismo de control para establecer precios, aumentos irrisorios al salario? ¿Cómo lo estás viendo ese tema? Yo creo que, mira, el tripartismo per se yo creo que es positivo. La OIT tiene representantes patronales, representantes de los trabajadores y representantes del gobierno. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues creo que tiene una razón de ser. Probablemente el control que ha habido mucho del Poder Ejecutivo fue un instrumento para mantener el control de la inflación. Sin embargo, pues eso va a los salarios mínimos, no al resto de los salarios. El efecto faro, que es un poco el efecto que se da a los otros salarios, sí tiene una cierta influencia. Pero principalmente el tema de la negociación de cada uno de los trabajadores, sindicatos de trabajadores y empresas, es el que tiene que detonar el porcentaje idóneo en cada uno de los establecimientos industriales. O sea que habrá que hilar bastante delgado en ese tema, ¿verdad, Oscar? Yo creo porque que sí. De otra manera nos vamos a regresar muchos años a lo que ya vivimos en los 80s, en donde pues prácticamente 2 o 3 veces al año había aumentos al salario, pero la inflación corría más rápido, como ya lo has expuesto, ¿no? Entonces, ahí habría que ser cuidadosos, ¿verdad? Yo creo que sí. Finalmente, es la empresa la que tiene, cada empresa, cada establecimiento, cada microempresa, determinar en qué medida puede incrementar los salarios correspondientes. Bueno, pues Oscar, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, ¿eh? Al contrario, muchas gracias. gracias. Y él es Alberto, Oscar de la Vega, y él es socio fundador de la firma de la Vega, Martínez Rojas, y bueno, pues todo un experto en la parte laboral. Muchas gracias, Alberto, Oscar, como siempre. Buenas noches. Como ven, el terreno laboral hay tela de dónde cortar. Si se buscan sindicatos más representativos de los trabajadores, hay todo por hacer. Y en lo que hace a los aumentos salariales, hay inclusive el apoyo de una parte del sector privado. Obvio, la mejora debe ser gradual para no alentar más las presiones inflacionarias. Como quiera, lo laboral va a dar de qué hablar. Lo invito la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.